Bienvenidos a una nueva edición del resumen semanal de trading de la plataforma de formación seedsmentor.com. Ya estamos en la edición número 98 y tenemos con nosotros a Manu. ¿Qué tal, Manu? ¿Cómo vas por Muy ahí abajo? buenas tardes. Muy bien. Una semana movidita para aprender mucho más rápido y eso, al final es lo que es la bolsa. Sí, la verdad que hemos tenido una semana importante y una semana clave que, que probablemente marque el devenir a lo mejor del futuro a corto plazo. Vamos a mantener la estructura habitual, hoy no tenemos con nosotros a Julio. Vamos a mantener la estructura habitual, excepto Blast, evidentemente, que sí las tendremos en la plataforma, pero no tendremos la explicación aquí en el resumen. Y como siempre, empezamos por el análisis del IBEX 35. Ya tenemos en pantalla el IBEX 35 y esta semana hemos tenido un cambio sustancial. Desde hace unas cuantas semanas comentábamos que estábamos en lo que creíamos que era una etapa uno, ¿no? Sobre todo desde que había el fallo de patrón de venta uno aquí en la semana 19 y sucesivas, ¿no? Que cuando supera este máximo relevante anterior, comentábamos ya que era una etapa uno cortando hacia arriba y hacia abajo la media de 20. ¿Qué pasa? Que en el tramo final, en las últimas sesiones, últimas velas semanales, bueno, pues el valor, en este caso el índice, ha perdido la zona clave de 7.765, lo que habíamos comentado que nos obligaría a reconsiderar nuestra situación de etapa uno, ¿no? ¿Por qué? Porque ya tenemos de nuevo otra vez recuperada la estructura de máximos y mínimos relevantes decrecientes, aquí los tenéis, media de 20 bajando, media de 40 bajando y ahora también mínimos relevantes también decrecientes de nuevo. Entonces, eso es lo que nos hace reconsiderar la situación porque al final el precio es el rey, como sabéis, y nosotros nos marcamos unos escenarios que normalmente salen, pero cuando hay alguno que, por la razón que sea, se desvía un poco del camino, una de las habilidades precisamente del trader sostenible a largo plazo es tener la cintura necesaria para adaptarse a esa nueva situación. Em, Naturalmente, vosotros sabéis que nosotros trabajamos a través de lo que llamamos el ciclo de vida de la acción, ¿no? Y normalmente, el 90% del tiempo, e incluso más, 95% del tiempo, ese ciclo es secuencial. ¿Qué quiere decir? Que normalmente después de una uno viene una 2 y luego una 3 y luego una 4 y así sucesivamente, ¿no? Eso es así en el, eso, 90 y mucho por ciento del tiempo. Sin embargo, hay determinados momentos en los que, por las razones que sean, que ni conozco ni me molesto mucho en conocer, ese orden secuencial lógico se altera. Bueno, entonces, en ese caso, lo único que tenemos que hacer nosotros es reconducir, ¿no? Que nos diría en el coche, ¿no? Recalculando, diría. ¿Por qué? Porque tenemos que adaptarnos a la nueva situación. ¿Y cuál es la nueva situación? Bueno, pues que en el IBEX 35, ya está actualizado en la plataforma también, ya estamos de nuevo consideramos de nuevo una etapa 4. Al perder este mínimo de 7.765, pues estamos en una etapa 4 bajista, recuperada ese escenario. Y en plena exhalación, ¿eh? Da la sensación como que todavía queda un poquito más, la verdad, ¿eh? Todavía queda un poquito más. Tiene una vela de giro y esta, la vela de la semana pasada, que ha sido bastante potente bajista, y da la sensación de que todavía queda más caída, ¿no? Eso es lo que parece. Aunque antes es posible que haya algún tipo de rebote, ¿eh? Porque claro, las caídas tan bruscas no sería de extrañar que intente algún tipo de rebote puntual, pero para seguir cayendo, ¿no? Hacia los objetivos, que ya sabéis que el siguiente serio está en la zona de 7.287 más o menos, que es el anterior mínimo relevante en semanal. Si nos vamos a diario, vamos a girar aquí, si nos vamos a diario, la semana pasada la verdad es que hubo un montón de cosas interesantes, ¿eh? Y que lo hemos puesto en el viernes de cierre, que ya está publicado en la plataforma, y que analizamos incluso día a día, ¿eh? Porque realmente que está súper interesante esta semana. Fijaros, la semana pasada había finalizado, creo que así, vamos a ver, ahí, con esta ruptura de esta zona de soporte, ¿no? En la vela siguiente, lo que hizo fue intentar reconstruir, irse para arriba, pero choca con lo que antes era soporte, ahora es resistencia y no puede. Atención aquí, abre con hueco alcista, ¿lo veis? El día anterior había cerrado aquí, el martes abre aquí arriba, incluso se va para arriba, mensaje alcista, para luego, ¡boom!, darse la vuelta. Es decir, un un hueco alcista negado, lo cual ya nos anticipaba de que algo no iba bien, ¿no? Eh, Eso ya nos lo imaginábamos, que esto no iba a ir hacia arriba, nos lo imaginábamos por lo de siempre.
cuando veáis una inhalación que comienza con una gran vela sólida, sabéis que el primer patrón de compra 1 normalmente nos va a dar fallo. Lo que pasa es que en este caso dio fallo inmediato, ¿no? Hay veces que tarda varios días. En este caso nos da fallo inmediato. Y al día siguiente, estamos hablando ya del miércoles, hueco bajista en zona de soporte que rebota. Este miércoles decíamos, oye, en la sesión de meeting decíamos, sí, sí, ha rebotado, pero ¿cuál es el grado de penetración en la vela previa? Nulo. Conclusión, ¿cómo es la fortaleza de ese rebote? Muy pequeñita. Bien, decíamos que era pequeñita. Tampoco pensábamos que iba a ocurrir esto. Atención, porque esta es la vela clave de toda la semana. Si entendéis esta vela, le daréis un salto en vuestro trading de cara a futuro, sin duda alguna. Fijaros, ¿dónde cerró el miércoles? Aquí arriba. ¿Dónde abre? Aquí abajo. Eliminando todo este mensaje alcista, ¿lo veis? Todo ese mensaje alcista. Entonces, eso es un mensaje muy bajista. Sin embargo, nada más empezar, lo que hace es sube, 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 e incluso llega a tocar el máximo, convirtiéndose en una vela verde enorme, anulando ese mensaje bajista de apertura. ¿Mm? Bien. Y luego, para darle otra vuelta, otra pirueta más, en la misma sesión se da la vuelta y termina con el claro mensaje bajista. ¿Lo veis? Han eliminado a todos los alcistas que habían conseguido llevar la vela verde hasta estos niveles de los 7.900 y pico, 7.902. ¿eh? Constituyendo una vela verde de un calibre importante como esta, de tamaño. Y sin embargo, en la parte final de la sesión, Estados Unidos abre como abre, se nos desploma y nos deja una top Intel que, que ya de por sí es un mensaje bajista, pero que tras un hueco bajista anulado, pues se convierte en algo mucho más potente, ¿no? Tan más potente, que es lo que nos lleva a este viernes donde saltó todo por los aires, ¿no? En la zona de soporte, saltó en todos los marcos temporales y nos habla de más continuidad. Fijaros como en la parte final ha tenido un pequeño rebote, ¿eh? Entonces, bueno, no sería de extrañar que intentara un poquito rebotar, un poquito en los próximos días para luego pues continuar con su camino de etapa 4 de momento. Bien, dicho esto, Manu, vamos a ver las acciones. Voy a dejar de compartir las acciones que nos han solicitado. Y empezamos, por ejemplo, con Unicaja. Unicaja estaría ya, incluso estaría entre una etapa 2 endeble o incluso 3, porque al final tenemos aquí que está cruzando la media de 20 sesiones y esta semana justamente habría llegado a uno de sus objetivos, que sería el euro y 6 céntimos. Así que después de una exhalación llegando a su objetivo, lo suyo es que vaya a hacer una inhalación hacia los 92 céntimos aproximadamente. Ahora lo veremos en diario. Si nos vamos al diario, más de lo mismo. Está un 11% de la media y ha empezado a hacer una vela de reversión del jueves al viernes y ahora es dos opciones, o consumir tiempo y esperar que llegue la media de 20 para atacar esta nueva resistencia y superarlo, o bien que haga la inhalación hacia la media de 20. Por cómo ha sido el semanal, me inclino más a que haga una inhalación hacia la media de 20 y no termine de superar pues, el euro y 6 céntimos. O sea, para que supere esta zona va a faltar al menos pues, a que en el semanal haga esto. Al menos lo que consiga. A partir de aquí, este sería el momento para incorporarse, por lo que puede faltar aún 3 semanas aproximadamente. Vamos a ver la siguiente que nos piden, que es el BBVA. Vale, BVA estaríamos ya en una etapa 1, es decir, ya hemos visto lo peor, ya empezamos a tener mínimos crecientes, vamos a tener máximos crecientes dentro de 2 semanas, parecido a Unicaja. En la exhalación ha llegado a objetivo, ahora lo que toca es la inhalación. En este caso, como la exhalación ha sido con una gran vela sólida, si no tiene continuidad, lo que suele hacer es consumirse todo, es decir, ir a buscar los 4,43, que también es lo normal dentro de una etapa 1, que es el cruzar la media de 20 sesiones. En cuanto al diario, tendríamos una etapa 2, donde ya tenemos un techo redondeado en la zona de los 5 euros. Encima, mira, otro concepto que vemos en 6 minutos es el tema de las mechas, bien por arriba o por abajo. En este caso, como es por arriba, es indicativo de que lo que va a tener es, si hay mechas por arriba,
una caída. Si hubiese sido por abajo, pues al final lo que iba a tener es una subida. Ha tenido una caída con una gran vela sólida, cerrando lo que sería el hueco, y ahora lo que espero es que haga en la próxima compra, o sea, el próximo patrón de compra, que haga lo que sería un fallo, es decir, que no supere los 5 euros y vuelva a venir aquí. Por lo que estaría haciendo un gran techo redondeado. Y pues nada, para posiciones alcistas para mí es que tampoco estaría, sería un poco como Unicaja, esperar un par de semanas para entonces. Sí, sí, muy de acuerdo. Con ese techo redondeado, el primer patrón de compra uno no lo compramos nunca, así que Mm. es muy posible que el escenario que veamos en BBVA sea este que planteas. Venga, vamos a por la siguiente. CaixaBank. Están todos los bancos prácticamente Muy igual. similares, sí, 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 muy Sí. similares. Llegó a objetivo en el semanal esta semana, ha tocado, vela de reversión, lo que tenemos, y ahora lo que debe hacer es una inhalación hasta el soporte menor, que debe ser sobre la zona de los 3 euros. Voy a marcarlo, debe ser sobre esta zona. Si nos vamos al diario, ya tendríamos un doble máximo, sería este de aquí y este de aquí. Vela de reversión, así que lo suyo es ir a visitar hacia la media de 20, posiblemente vaya a cerrar lo que es el hueco, haga el fallo de patrón de compra 1, en este momento haga un poco este movimiento. Ujú. Pero lo mismo que los otros bancos, hasta que no llegue a la zona de 3,1 aproximadamente, para mí para posiciones alcistas no entraría, o bien en este punto, es decir, después de cerrar el hueco, haga el fallo de patrón de compra 1 y entonces incorporarse. Pasa que tendríamos en el semanal un doble techo, pues teniendo ese concepto, claro, que cuando va a llegar aquí a la zona de los 3,63 le va a costar. Le va a costar. Me llama la atención de CaixaBank la cantidad de veces que hace lo de que llamamos de las tres velas seguidas, perdón, tres velas sólidas fuertes, salida. Ahí está claro, una, dos y la de arriba la tercera. Pero es que en semanal también las tiene varias veces. Fijaros, esa una, dos Dos, y tres, tres. porque aunque haya una mecha, antes llegó hasta aquí Sí, arriba, es sí, una sí. gran vela sólida. Incluso más atrás, dos más atrás, también tienes y otra más atrás. Joder, es bestial. Dos, tres, en el lado bajista, una, Dos. dos y Bueno, sí. tres. Ah, sí, aquí también, Ahí, al final ahí lo que me tenemos es refería. esa Hay zona. otras tres. Es curioso, ¿eh? Este valor, este concepto lo utiliza muchísimo. Bueno, fantástico. CaixaBank. Nos vamos para variar, otra del sector bancario, Banco Sabadell. Pues esta ya sí que al menos en semanal no se parece tanto a las anteriores y tiene de momento recorrido hacia la zona de los 0,86. Encima tenemos las medias juntándose pero no cortándose, así que al menos Sabadell en semanal sí que tiene bastante mejor pinta. Sí que es cierto que ya tenemos aquí 3 velas. Y tal vez por cómo empezó esta inhalación, ya ha hecho lo que sea aquí, el fallo de patrón de compra 1 y le vaya a costar más que nada por esto de aquí. Que aquí ya tendríamos un doble máximo. Es la única pega que de momento le veo en el semanal. Si nos vamos al diario, sí que es cierto que tiene un movimiento fluido a su izquierda, hasta los 0,86. El jueves hizo un patrón de ruptura de continuación alcista, ¿vale? Que sería por la parte baja, este de aquí, y en el momento que superó los 0,785, nos hizo una gran vela sólida para hacer un patrón de ruptura de continuación alcista. Cierto es que lejos de la media, pero al final nosotros lo que hacemos en Sitch es entrar con un 50% al principio de superar y luego al final de sesión, por si acaso. Aquí el stop estaría claro aquí. Y encima el viernes, en teoría, hizo a hacer una vela o sea, a darnos el fallo de ruptura de continuación alcista, que esto lo que haría sería irse al soporte, buscar la zona de los 0,74, pero apenas ha tenido penetración respecto a la vela anterior, que esto creo que lo comentabas el miércoles en el IBEX, en el diario. Sí, Aquí, por ejemplo, ha sido mínimo, por lo que lo que ha hecho ha sido un pullback y posiblemente esta semana pues tenga continuidad alcista hasta ir a visitar la zona de los 0,86. en realidad es un patrón 1, 2, 3. Sí, exacto. La gran vela sólida de arranque.
esta es la inside buy y el momento que superase los 0,80 sería otra vez el patrón para entrar. Venga, vamos a por la última del mercado que nos han solicitado del mercado español. Nos vamos a por Solaria. Vale, esta salió en el grupo esta semana. Vamos a ver, en semanal teníamos una etapa 3, un techo redondeado, y esta semana ha roto todos los mínimos crecientes, todos los mínimos que teníamos relevantes. Entonces ya esta semana hemos pasado una etapa 4. Primera posible parada pues es la zona del soporte menor, que es donde teníamos una antigua resistencia, que es en la zona pues de los 17,5 euros aproximadamente, que es donde ha llegado más o menos. Ahora puede hacer una inhalación o el típico pullback, hacia lo que ahora sería antes esto era el soporte mayor, ahora sería la resistencia menor, es decir, que visite esta zona de aquí, ¿vale? Como es un techo redondeado, lo suyo es que vaya a visitar pues el origen del techo, que sería, o del movimiento, que son los 12 euros. Así que para mí este va a ser el movimiento. Parada en la media de 200. O sea, si la media de 200 está en los 13,70, pues aquí aproximadamente. La primera parada va a ser esta para mí. Yo creo que va a hacer este movimiento en semanal. En diario teníamos en una etapa 4 la proporcionalidad de impulsos como prácticamente milimétrico, donde he llegado, y donde empieza la inhalación hacia la media de 20, que está ahora mismo a un 18%. Lo suyo es que vaya a visitar lo que sería ahora la resistencia menor, la zona de los 19 euros. Es decir, que vaya a visitar de aquí a ahí. Y para aquí, lo suyo sería, lo más seguro es proseguir la caída, aunque más que nada por cómo lo tengo en semanal, posiblemente se haga, pues, consuma tiempo durante esta semana a la siguiente para poder hacer un poco de movimiento alcista, aunque aquí ya están los 19 euros, así que va a ser este movimiento prácticamente. Sí, tiene toda la pinta de inhalación hacia la zona de resistencia menor de 19 y ahí posiblemente retomar. También es verdad que cuando hay estos latigazos, bueno, es una de las formas en las que acaban las etapas 4 también, ¿no? Entonces, bueno, cuando hay estas verticalidades como la que acaba de tener Solaria en los últimos días, le va a costar el retest después, ¿no? Va a llegar a la zona de 16 y ahí van a aparecer compradores seguro, ¿no? Pero en semanal, vamos, con el techo redondeado ese, vamos, que la vemos en 13, yo en un par de meses posiblemente sí. lo veo, ¿eh? Lo veo. Muy bien, pues nada, dejamos el mundo más cercano, dejamos el IBEX y las acciones que nos habéis solicitado y vamos a pasar al mundo de Norteamérica. Vamos a analizar los índices. Tenemos ya en pantalla el Standard & Poor's, ya sabéis que es uno de los 3 índices que analizamos en esta sección de Norteamérica. Estamos el Standard & Poor's, el Nasdaq y el Russell. Son los 3 que siempre echamos un vistazo, ¿no? ¿En qué ciclo de vida, en qué momento del ciclo de vida nos encontramos en marco temporal semanal? Que es lo primero que tenemos que mirar cada vez que vemos un gráfico. Bueno, pues a pesar de estas tremendas caídas, todavía consideramos que estamos en etapa 1. Aún estamos en etapa 1 en este marco temporal semanal. ¿Por qué? Porque ha cortado la media de 20 hacia arriba con más de 2 cierres y además ha superado el máximo relevante anterior. Por lo tanto, es lo que consideramos etapa 1. Ahora la ha cortado hacia abajo, es verdad que con más violencia de lo esperado. Y ahora, pues claro, llega a la zona de soporte. Es normal que pueda aparecer algún tipo de rebote. Luego veremos cómo están. Nos vamos a parar a ver un momentín los datos de amplitud y sentimiento de mercado para que veamos un poco por dónde andan los tiros, ¿no? Pero en este momento lo que hay es eso, etapa 1 en forma de exhalación, es decir, alejamiento del precio de la media de 20 y después de llegar ya a una zona importante, una zona de soporte, que es la zona de los 362 y además con la media de 200 también muy próxima, lo que ya sabéis que va a actuar también, sobre todo en estas grandes caídas, como posible zona de soporte. Etapa 1, zona de soporte muy bien delimitada en marco temporal semanal. Si nos vamos a marco temporal diario, aquí tenemos, bueno, la situación, vemos cómo ha roto esta zona de hueco de soporte esta semana y se ha ido ya a buscar las siguientes, ¿no? Incluso ha llegado a este objetivo de aquí o muy cerca para darse la vuelta. Bueno, después de eso, de ese latigazo
después de ese latigazo del viernes. Ahora lo que esperamos, pues bueno, es que pueda haber algún tipo de inhalación, algún tipo de inhalación, y no sería de extrañar que hiciera un retest de nuevo a la zona de mínimos, que en mi opinión debería aguantar, pero ya sabéis lo que vale la opinión de nadie y en concreto la mía, pues para esto bien poco, ¿no? Lo que vale al final es el precio y tener los escenarios planteados y sobre todo nuestras estrategias planteadas en función de lo que realmente haga quien manda. Y quien manda en esto es el precio, 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 precio y precio. Así que ahora mismo, posiblemente un comienzo de semana con intento ligero de rebotes. ¿Qué pasa? Que cada vez que en la bajada deja huecos, ya sabéis que en la subida le va a costar, porque son zonas de resistencia. Las zonas de huecos son zonas de resistencia. Entonces, si ahora, imaginaros que mañana, a ver aquí, en cuanto llegue a este nivel, al máximo de del viernes pasado, pues se va a encontrar con resistencia. Cuando llegue aquí, se va a encontrar con resistencia. Cosa que no ocurriría si fuera un movimiento fluido, como este caso, ¿no? En el que no hay huecos y por tanto la subida es más fácil. Bien, eso en cuanto al Standard Poor's. Sí, una cosa, Juan. Sí, El sí, claro. ejemplo que comentes lo has tenido esta semana. La vela del lunes fue. A ver. Ah, Sí, la del lunes. aquí. Exacto, que tenía un hueco y cómo llega y Llega aquí, la efectivamente. Vamos aquí. resistencia. Mira, es un buen detalle, así que vamos a eliminar esto para que se vea más claro. Todas estas son las proyecciones que vamos haciendo. Fijaros, este día hubo un hueco profesional bajista, ¿lo veis? Cerró aquí el día anterior, abre aquí y se va con mucha fuerza hacia arriba. ¿Dónde se para? En la zona del hueco, milimétrico, ¿lo veis? Ahí es zona de resistencia. Y luego vuelve otra vez a tocarlo, 2 días después, vuelve otra vez a tocarlo y vuelve otra vez a ser rechazado en la zona de resistencia. Bueno, pues algo así puede ocurrir en los próximos días. También que intente subir y que se encuentre en la zona de resistencia. ¿Que la supera? Bueno, pues la siguiente zona de control es la zona de lo que llamamos resistencia menor, ¿no? Que sería esta de aquí y luego ya, pues esta de aquí, la zona de los huecos de los 389. Esa de ahí. Así que mi escenario es ese, cierto rebotillo o cierto intento de rebote. Probablemente haya algún tipo de retest, ¿eh? Y ahí, en el siguiente, sí que debería aguantar esta zona semanal que es bastante, bastante importante, ¿eh? Como pierda esta zona a cierre y se ponga por debajo de la media de 200, cuidado porque es que vienen muy curvas o muy interesantes para las posiciones cortas, porque fijaros que movimiento fluido hacia la zona de 322, más de un 10%. Así que zona, no sé, momentos muy interesantes los que estamos viviendo ahora mismo en los mercados. Porque, como muchas veces os digo, hay mucho tiempo que son días de transición. Por ejemplo, en esta etapa 2 alcista que veis aquí en semanal, pues la gran mayoría de las veces estos son días de transición, excepto a lo mejor las bottom tails estas, que cambian, o esta bottom tail encubierta, que marcan, bueno, el arranque de la siguiente exhalación, pero cuando se pierda esta zona, si es que lo llega a hacer, la zona comprendida entre el mínimo de los 362 y la media de 200, cuidado porque puede haber un movimiento fluido muy interesante hacia abajo, ¿vale? Y esto se puede aprovechar muy fácilmente con CFDs o futuros o algún producto que nos lo permita, ¿no? Vale, eso en cuanto al Standard Poor's. Vais a ver el Nasdaq, lo vemos a través del ETF también, triple Q, las Qs, y vemos que también estamos llegando a objetivo, ¿eh? Lo vemos claramente, tanto por proporcionalidad de impulsos, está ya muy cerquita, y además la media de 200. Ha tocado y ha rebotado, ¿no? Entonces, dentro de esta etapa 1, que también tiene en marco temporal semanal, tras estas dos caídas, lo más normal es que comience algún tipo de rebote, ¿eh? Si vemos en diario, bueno, pues tiene esa estructura ya de etapa 4 también, bajista, y rebotando, lo veis aquí, rebotando tras 3 días de caída, eh, eh, empezando ese rebote tras la caída fuerte, dejando la huella esta mecha bajista. Si lo vemos en horario, vamos a ver en horario para ver la zona clave. La zona clave, a ver, vamos a ver. Mirad, la zona clave para mí sin duda es esta de aquí, que son los 293, vamos a poner. Esa es la zona clave. Ahora, fijaros cómo ha terminado en bottom tail. Lo más normal es que esto haya un tipo de inhalación que se va a encontrar con problemas donde aquí, porque hay zona de hueco. Aquí, porque hay zona de hueco y zona de resistencia. Y ya la siguiente, aquí.
en los 293, que para mí es la zona clave porque es ahí donde ocurrió todo, ¿no? Fijaros cómo esta vela fue bajista, alcista y luego al final el ejército ganador fue el bajista y desde ahí fue el arranque de esta última caída potente, ¿no? Así que el escenario para mí en Nasdaq es algún tipo de rebote, aunque luego puedo hacer incluso un retest otra vez hacia abajo, pero de inicio de rebote en semana, en los comienzos de semana, quiero decir. Vamos a ver el Russell. Ya sabéis que el Russell lo analizamos porque haciendo un símil con el ciclismo, no representa el gran pelotón, ¿no? No estamos hablando estamos hablando de los gregarios, podríamos decir, ¿no? Con muchísima, reflejado, pues 2.000 acciones, es el Russell 2000, representa 2.000 acciones de pequeña capitalización de Estados Unidos y nos marca cómo es el fondo del mercado, ¿no? Y el fondo del mercado, fijaros que de momento en marco temporal semanal, aquí se aprecia muy bien el ciclo de vida, ¿verdad? Etapa 2, etapa 3 redondeado con escape alcista fallido. Cuando hay un escape alcista fallido, veis aquí el techo redondeado. Cuando hay un escape alcista fallido, es decir, lo más normal es que esto termine saliendo por el otro lado disparado, ¿no? Y es lo que ha hecho. ¿Y ahora mismo qué está haciendo? Bueno, pues ahora mismo hemos comenzado esa etapa 1, a partir de esta vela de la semana 31, una etapa 1 por doble motivo, porque ha superado la media de 20 claramente con dos cierres y porque ha superado el último máximo relevante decreciente, que es el de la semana 23. Bien, eso es lo que llamamos etapa 1 y ahora estamos cortando hacia arriba y hacia abajo la media de 20. ¿Qué pasa? ¿Qué está ocurriendo? Que este arranque bajista ha sido muy, 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 muy potente y ha eliminado ya casi el 100% de todo el impulso alcista previo. Eso nos vuelve a poner en alerta. ¿Por qué? Porque puede ocurrir lo mismo que en el IBEX 35, que cuando ya contábamos una etapa 1, esto puede volver a la estructura bajista de etapa 4 y que esto sea simplemente un shakeout, un fallo de ruptura de continuación alcista. ¿Creo que lo puede hacer ahora directamente? La respuesta es no. ¿Por qué? Porque fijaos de dónde viene este movimiento. Viene desde aquí, aquí aguanto, y el siguiente movimiento arranca desde aquí. 3. Sería una, dos, puede haber otra tercera, pero ya, aunque lo consiguiera romper de inicio, no sería del todo creíble. Lo más normal, si lo hace de inicio, imaginaos que ahora, yo pienso que hay rebote en el mercado americano, pero imaginaros que no, que esto sigue cayendo. ¿Esta ruptura para vosotros sería creíble? La respuesta, espero que estéis diciendo no. ¿Por qué? Porque ya viene desde aquí arriba, viene desde muy lejos. Las rupturas más creíbles son aquellas que ocurren cuando el movimiento arranca cerca ya de esa zona de, en este caso, soporte. ¿Ok? Otra cosa muy distinta es que hiciera esto, que ahora hiciera ese rebote que esperamos, hasta ahí, y luego sí, y luego tuviera la ruptura. Esta sí sería creíble, porque ocurre relativamente cerca de la zona de soporte, no lejos de la zona de soporte. ¿Ok? Esta caída se aprecia mucho mejor en diario, fijaros. ¿Creéis que después de una, dos, tres, cuatro velas bajistas que encima llega a zona de soporte, es el momento de abrir posiciones cortas en Russell? Bueno, pues evidentemente no. No es el momento. Lo más normal que haya es que haya algún tipo de inhalación perdón, la zona que denominamos resistencia menor, que sería un máximo. Imaginaos que hace esto. La definición de resistencia menor que lo vemos en el curso básico, es un máximo, perdón, que está visitando mínimos previos. ¿Lo veis? En este caso, un mínimo relevante previo, aunque no tendría por qué ser mínimo o máximo relevante. Entonces, eso está haciendo la inhalación, eso sería lo que puede ocurrir para luego continuar con la estructura bajista en etapa 4 que tiene en marco temporal diario. Vale, salvo que Manu quieras añadir algo más, si te parece, vamos a ver las acciones que vamos a comentar hoy. Que la semana que viene, que termina mes, veremos cómo está. Sí. Pero al menos en mensual es para el que esté en posiciones alcistas que tenga cuidado. Sí, sí, vamos a ver cómo termina. Fijaros si esto terminara así, aunque yo pienso que puede terminar un poquito más arriba, más que nada porque, bueno, depende de la profundidad del rebote, ¿no? Pero fijaros que ¿esto qué es? Esto es una top Intel encubierta, clarísima. El top Intel encubierta con mucho recorrido bajista. Pero, sinceramente, no creo que lo haga en esta semana. Cada vez que hay momentos clave como estos, es muy interesante fijarnos en los valores directores, ¿no? A ver si están sufriendo mucho o si ya están anticipando el giro. Entonces, vamos a darle un vistazo a algunos de ellos antes de mostraros amplitud y sentimiento de mercado, que hoy es un día inevitable para verlo.
Fijaros, aquí tenemos Google. Fijaros, etapa 2 de manual, perfecta, ¿eh? Etapa 3 y una etapa 4. Aquí tenemos el ciclo de vida que os comentaba al principio que, comentando el IBEX, que en el 90 y muchos por ciento del tiempo es secuencial, etapa 2, etapa 3, etapa 4, y en otros momentos ocurre que hay esa distorsión, ¿no? de los ciclos de las etapas. En este caso, fijaros que aquí ya podemos hablar de etapa 1, ¿eh? Aquí, etapa 1, y sin embargo es un fallo de ruptura de continuación alcista que hace volverse a ir hacia abajo y romper, y romper la estructura de etapa 1 y volver a la estructura de etapa 4. Si además hacemos el concepto que ya conocéis de proporcionalidad de impulsos, que sabéis que utilizamos mucho en SysMentor, vamos a copiarlo. ¿Y qué nos dice? Bueno, pues que está ahí muy, muy, muy próximo, está en 98 y estamos hablando de 95, estaría muy próximo a la zona objetivo en Google. Teniendo en cuenta que también está la media de 200 y zona de soporte menor aquí, bueno, pues está claro que parece que al menos en el caso de Google le queda un poquito más de recorrido. Le queda un poquito más de recorrido. En marco temporal diario, bueno, pues yo creo que la etapa 4 es clara, con un patrón de venta 1 aquí que no podíamos haber ejecutado porque se hizo a través de un hueco de arranque bajista, un hueco profesional bajista. Y fijaros, aquí no hay síntoma de giro, no hay todavía ningún síntoma de giro en el marco temporal diario. De hecho, ha eliminado la vela verde. Cada vez que hay una vela verde es eliminada casi en la siguiente, excepto en este. Así que esto tal parece que tiene continuidad bajista. Dejarme verlo, echarle un vistazo horario para ver para ver cómo se encuentra, a ver si nos da alguna pista de giro. Pues de momento no, de momento no. Es verdad que el arranque está siendo con una gran vela sólida en este marco temporal horario. Por lo tanto, puede que el siguiente se va a ir hacia la zona de 99,63, casi con bastante probabilidad. Se va a ir a esa zona y es posible que vaya a hacer un fallo de patrón de venta 1. Es posible, ¿eh? Es posible, porque veis cómo ha arrancado con una gran vela sólida que elimina las velas anteriores. Fijaros que esta es gran vela sólida también, sí, pero cuidado, no había eliminado nada, ni un 30% de la vela anterior. Ese es un detalle. Entonces ahora sí que podría hacer un patrón de venta 1 fallido y tratar de reconstruir y comenzar una etapa 1 en ese marco temporal horario, que es el anticipo de un comienzo de rebote en diario. Pero de momento todavía no está muy tierna, digamos, ¿no? Tesla, venga, vamos a ver Tesla. Tesla, lo primero, las medias móviles ayudan a agilizar el análisis, ¿ok? Por eso, claro, después de ver, no sé, miles, por no decir muchos miles de gráficos, mis ojos, y yo creo que los de Manu ya también, porque ya llevan muchos, muchos, muchos gráficos, mis ojos van directamente a las medias en semanal. Eso me ayuda a agilizar el análisis. Cuando esas medias en semanal están en esta situación, cortándose hacia arriba y hacia abajo, ya inmediatamente me hablan de algo que no veo claro, ¿no? Que no es interesante para mi forma de invertir y la forma que trasladamos de inversión en sysmentor.com. Por eso, de momento, no nos dice gran cosa. Es verdad que tiene pinta bajista. ¿Por qué? Porque tiene una top inter encubierta, que suele tener continuidad. Probablemente vaya a buscar estos mínimos y ahí pues intente rebotar, ¿no? Un poquito. En diario, fijaros, ha hecho una zona de techo clarísimamente. Uy, a ver si lo pongo. En diario ha hecho esta zona de techo clara y desde ahí, bueno, pues ya todas las medias se han girado, claro, lógicamente, tras esta caída, y ya lleva 3 días bajando, pues bueno, es posible que haya alguno más a lo mejor, pero no debe, de esta exhalación no debería perder esta cota. De esta exhalación no debería perder esta cota. Lo más normal es que intente algún rebote previo, pero, ojo, viendo un semanal, me da la sensación de que ahora vamos a tener que vigilar muy mucho este rectángulo. Y así de claro, 315, movimiento alcista para arriba, 264, movimiento bajista. ¿Cómo la ves, Manu? No, yo lo que diría de aquí es muchas veces el tema de la anticipación, porque esta salió la semana pasada, la comentamos el acunamiento en semanal, que no era de los que nos gustaba, y que lo suyo es que esta semana era para superar el antiguo máximo relevante, que no ha podido en ello. O sea,
al final es el querer anticipar muchas veces nos puede llevar al fallo. Y en este caso, pues claramente está ahí bien marcado cuándo sería para entrada para largos o para cortos. Hasta entonces vale la pena esperar. Exactamente. Lo que comenta Manu de que era un acunamiento que no nos gustaba es este momento de aquí. Voy a ponerlo un poco más grande. El acunamiento ocurre cuando el precio pasa por encima de la media de 20 y luego al caer se queda justo por encima. Es decir, decimos como que acuna, ¿eh? La media acuna al precio. Pero para nosotros solo es interesante cuando ese acunamiento ocurre con la media. Solo es interesante para el lado alcista cuando ocurre con la media de 20 alcista, con la media de 20 verde, cosa que no ocurría, ¿lo veis? Eso, por eso decía Manu que no era muy, muy interesante. Vale, Tesla, nada interesante el valor de momento. Vamos a ver. Y luego también otro concepto que lo hemos repetido ya no sé cuántas veces, el Sí, doble máximo. sí, bueno, sí, En pues, el diario lo tenemos ahí, que cuando hay un doble máximo, pues como que no nos fiamos mucho sí. El para patrón entrar de antes. compra después de doble máximo nos suele dar fallo, ¿lo veis aquí? Nos suele dar fallo. Patrón de compra después de doble máximo, que es este patrón de compra, suele dar fallo. Por eso es una de las cosas que explicamos muy, muy detallado en el curso intermedio en ese caso. Vamos a ver Amazon. Amazon, semanal. Fijaros el ciclo, ¿eh? Como sube, techo más o menos redondeado, intento escape alcista, doble máximo, giro y etapa 4. Y ahora ya etapa 1. Etapa 1, cortando hacia arriba y hacia abajo la media de 20. ¿Ok? Bien. Una etapa 1 en marco temporal semanal y una etapa 4 en marco temporal diario. Fijaros como la media de 20 y la media de 40 están bajistas. Cuando eso ocurre, pues la gran mayoría de las veces ya vas directamente a una etapa 4. Máximos relevantes decrecientes, mínimos relevantes pues ya van a ser decrecientes también. Lo único que ahora está muy lejos de la media. Claro, este latigazo, estas 2 semanas. ¿Qué quiere decir eso? Pues que es bajista y que probablemente dentro de poco comience algún tipo de rebote. ¿Ok? Algún tipo de rebote para irse hacia la zona de esta de aquí, probablemente, la zona de los 124. Pero dentro de lo que es un movimiento bajista en Amazon. Lo que estoy viendo es que así como otras veces en etapa 4 tenía movimientos fluidos, que dices, ¿No? va a ser fácil volver a una etapa 1 y luego 2. Los valores que estamos viendo es que la mayoría de etapas 4 son con huecos, Sí. es decir, que el tema de que vuelvan a la etapa 1 y luego 2 les va a costar muchísimo, o al menos bastante Sí. tiempo. Sí, sí, es verdad. Cuando hay estas caídas con huecos, luego en la subida esos huecos son resistencias. Entonces, es lo que comentábamos antes. Si hubiera movimiento fluido, no pasaría nada, subiría con cierta holgura, pero le va a costar y eso de que haya huecos en la caída, lo que demuestra es la incertidumbre, ¿eh? Demuestra lo nervioso que está el mercado y bueno, ante toda la situación global, podríamos llamarla, y eso se traduce al final en el precio, ¿no? Por lo tanto, hay bastante presión vendedora. Facebook, fijaros, fijaros, ¿eh? ¿A dónde se va a ir a parar? ¿Lo veis? Al mismo sitio. Años después, un par de años después, se vuelve al mismo sitio y pues, se va a tocar los 137,10 con seguridad, bueno, con seguridad, toda la seguridad que podemos hablar en el mundo de la bolsa, ¿no? 137 y ahí deberían aparecer compradores, la verdad. Entonces, fijaros, fijaros aquí a la derecha, en el diario, como también al romper esta zona de soporte, ¿lo veis? Que en concreto lo rompe esta vela este día, el 13, ¿verdad? Sí, 13 de septiembre. Ahí rompe, al día siguiente confirma, que es lo importante. Después de una ruptura de soporte hay que confirmar en la vela siguiente. Aquí lo hace, pues eso significa que este soporte está roto y se va a ir hacia abajo. Fijaros que arranca con un hueco profesional bajista, y arranca y rompe con fuerza el- la zona de soporte. Fijaros, esta ruptura sí es creíble. ¿Por qué? Anda, porque viene desde aquí. Pero imaginaros que hubiera bajado desde aquí, y hubiera roto directamente desde ahí. Esa ruptura, es decir, que hubiera hecho esto. Esta ruptura, ahí así, imaginaros, no sería creíble, porque viene desde muy lejos. Es lo que os digo de lo del corredor cansado, ¿no? Viene desde muy lejos. Sin embargo, esta sí, porque realmente donde arranca, que es aquí, fijaros, no le cuesta.
acaba de coger fuerzas, empieza el movimiento, es una ignición. Una gran vela sólida que nace cerca de la media es lo que llamamos una vela de ignición, ¿vale? Bien, continuidad bajista. ¿Ahora qué esperamos? Pues en este caso puede todavía caer un poquito más para llegar a tocar esa zona. Estas cosas suelen ser así de caprichosas. Para luego quizás hacer una inhalación, porque está a un 10, casi un 10% con respecto a la media de 20 y eso tampoco es normal, ¿no? Entonces, lo más normal es que veamos enseguida, no sé si después de caer un poquito más, algún tipo de rebote hacia la zona de resistencia menor. Bueno, Dos cositas, Juan. venga, dime, En dime. el semanal, lo que has comentado de los índices, lo de la rotura, como ahí se ve más claro por si la gente no entiende el tema del hueco. En el Ujú. semanal, la semana pasada tienes la rotura, cómo nace, o sea, desde cerca, Ahí está. ahí. Y lo otro, la pregunta que tendría es el tema del patrón isla en diario. Si podríamos considerar patrón isla la suma de la vela del viernes 9 de septiembre y lunes 12. Espera un Que momentito. Ahí. esas dos velas, si podríamos Ah, sí, considerarlo patrón sí, isla. sí, 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 sin duda. Claro. Es tan sencillo como imaginarte que esto lo tienes impreso en papel y con un boli eres capaz de rellenar esto sin tropezar con nada, ¿no? Es decir, que todo esto fuera agua. Y sí, en este caso, cosa que aquí no puedes hacer, porque enseguida, imaginaos este momento, aquí no puedes hacer, porque aquí solapas este con este, aquí solapas este con este, sin embargo, aquí no se solapa nada, es patrón isla, efectivamente. Patrón isla, que lo vemos yo creo que en el avanzado, Sí, en no, a el ver. avanzado, acordaros que no es un patrón de entrada al uso, simplemente nos indica que hay un cambio de movimiento, un cambio de tendencia, de la dirección del momento. Es decir, si estaba subiendo, hay patrón isla, lo más normal es que esto se vaya para abajo. Y lo mismo, si estuviera para abajo y no hace un patrón isla, lo más normal es que el precio ahora arranque en el sentido contrario. Entonces es como un preaviso, ¿no? Oye, esto va a cambiar. Estaba yendo para abajo, pero esto, haciendo el patrón isla, se va a ir para arriba. Entonces, ¿qué tienes que hacer en ese momento? Tratar de buscar uno de los patrones. ¿Eh? Vale, eso es lo que quería decir. Vamos a ver Netflix. Bueno, Netflix ni tan mal, ni tan mal. Lo pasó mal, desde 700 llegó a 180, lo cual parecía increíble, porque fijaros, parecía eternamente alcista. Esto de eternamente alcista, no hay nada. Ni eternamente bajista, son ciclos, es el ciclo de vida de la acción. Fijaros aquí cómo tras esa tremenda caída hace un suelo redondeado y cómo intentó hacer un patrón de compra uno que habíamos marcado, pero que no llegó a ejecutar, porque no superó el máximo anterior. Y ahora mismo estamos en una etapa uno, ¿no? Cortando hacia arriba. Y fijaros que ya la media de 20 está ligeramente alcista. Es decir, si nos hace un acunamiento aquí, podría ser interesante para el lado alcista, porque además tiene buen recorrido hacia como mínimo, pues bueno, los 340, ¿no? Y eso desde precios actuales es interesante. Hombre, la vela de la semana pasada es bastante mala o bajista. No me gusta asociar, ya sabéis, malo a bajista, pero bueno, elimina el cuerpo de la vela anterior, así que parece que va a tener cierta continuidad bajista. Y en diario, fijaros cómo, bueno, está yo creo que una etapa 3, ¿no, Manu? Sí, Sí, podríamos decir una etapa 3 efectivamente, y bueno, parece que todavía puede tener cierta continuidad. Esta es muy fácil, vamos, no me complico mucho la vida. Ahí está, esa es la clave para el lado alcista, que además nos entraría en la zona del hueco, esa es la clave para el lado alcista y la clave para el lado bajista, pues es esto, ¿no? Todo lo que esté por ahí en el medio, de momento, nada, al margen, al margen y a esperar ese momento así. Pero de momento parece que, bueno, que puede tener cierta, bueno, movimiento lateral bajista, yo diría aquí. ¿Cómo lo ves tú, mano? sí, para mí que se va a buscar la zona de los 216 también. Sí, ¿eh? Sí, sí. Tiene toda la pinta. Vale. Y luego, por los que muchas veces dicen, es que ha caído mucho. Si te vas al semanal Netflix, de los 700 a la primera parada, digamos, de caída, es una caída de un 50%, Sí, desde aquí. y si coges de ahí hasta ahora es otro 50%. Es una auténtica salvajada. Eso de esos conceptos de es que ha caído mucho, es que, bueno, hombre, los seguidores de la plataforma, de nuestro enfoque, yo creo que lo tienen muy claro, ¿no? Pero si es la primera vez que te acercas a estos vídeos y a esta forma de ver los mercados, es una de las cosas que tienes que erradicar de la cabeza, ¿no? Esos conceptos de es que ha caído mucho, es que ha subido mucho, es que está barato, es que
Netflix a 700. Netflix cuando llegaba aquí a 584, ¿cómo estaba? ¿Cuánta gente diría? No, no, está muy barato ya. Fíjate, si es que está en 700. Y, estuvo en 700 hace poco y ahora está en 580. Estuvo muy barato. Y cuando llega a 400, dices tú, madre mía, pero si está ya a la mitad, como decía Manu, a 350, un 50%. Aquí ya, y ven algo verde y dices, uy, esto está baratísimo. Y fijaros, no. Fijaros, la clave está en el ciclo de vida de la acción, ¿ok? Y a partir de ahí se pueden ir construyendo cosas. Todo lo demás, bueno, pues suelen ser más, iba a decir gambling, ¿no? Casi apuestas, ¿no? Quería aprovechar para ver el euro dólar, porque lo vi el otro día, lo veo por el petróleo y estas cosas, y fijaros qué latigazo que esperemos algún tipo de rebote pronto, fijaros. La etapa 4 de manual, de libro, ¿eh? Perfecta. Esta es para disfrutar, podríamos decir, ¿no? Con patrones de venta uno y ahora mismo, pues fijaros, está muy lejos de la media, ¿eh? Es un 4,55 aquí, un 3,20. Fijaros, cada vez que llega, vamos a ver este de aquí, dejarme medir la media de 20, ahí está, hasta aquí. Un 4,46, ¿vale? Y ahora mismo, si este fuera el siguiente mínimo relevante, que no tengo ni idea, pero si fuera, vamos a suponer que fuera, bueno, no, que fuera ya el siguiente, sería un 5,80. Es decir, todavía la tendencia bajista está muy fuerte. Patrón 1, 2, 3, ¿lo ves? Hace ruptura de soporte, este de aquí, con esta, patrón la vela 2 y la 3. Ahí está. Ya no es el momento, evidentemente, de abrir posiciones cortas, ni muchísimo menos en euro dólar, porque lo más probable es que dentro de nada aparezca que un rebote, lógicamente, ¿no? Está a 0,96. Es que es increíble, muy por debajo de la paridad. Lo más normal, cierta continuidad bajista y atentos porque puede haber algún rebote importante hacia aquí, hacia la zona de resistencia menor. ¿Vale? Es que Eh, ponte en mensual. Mensual, si wow. miras sobre diciembre del 2002, verás zona de congestión y lo que sería resistencia Menor. a ese soporte menor. Ahí, soporte Esa menor. zona, sí. Ahí está, sí, sí, todavía parece como que le queda un poquito, Mm. pero atentos porque eurodólar, ahora ya en el lado bajista ya no le veo tanto recorrido y sí que en forma de rebote sí que puede tener recorrido en las próximas semanas, en los próximos, sí, días, semanas. Puede tener alguna oportunidad. Brent está cayendo pues con mucha fuerza, por suerte para todos, digamos. Vamos. ¿Qué pasa? Que eso no se ve reflejado por el euro dólar, ¿no? Pero fijaros como ya está en 86, ¿eh? Y hace nada estaba en 140, en 100 ¿qué? 120. Claros. Así que ahora está en 83 y bueno, con etapa 4 endeble y cayendo, incluso perdiendo la media, incluso perdiendo la media de 200. Así que puede tener todavía continuidad bajista. ¿Eh? Y bueno, déjame ver el oro. A ver, que este sí que no lo he visto. El oro. A ver si nos dice algo interesante. Nada, nada, de momento No. nada. Fijaros, nada de nada. Fijaros que yo aquí tenía marcado que esperaba una inhalación al llegar aquí a la zona de soporte. Esa inhalación la hizo en este bottom tail, luego no ha tenido continuidad y ¡pum! Se nos ha ido abajo, que es el movimiento posterior que esperaba, ¿no? Y que además ahora sí que está muy interesante para posiciones cortas, porque fijaros que en cuanto pierde esto a cierre, fijaros qué caída tiene, ¿eh? Tiene una caída importante el oro. Está muy interesante para posiciones cortas, ¿no? Abiertas, en el caso, el viernes pasado, podría ser en torno a los 1652. Está todavía en zona de precio. Digamos que le queda otra, digamos, la de arranque 1, la 2, todavía le queda otra de caída. ¿Vale? Tiene toda la pinta, ya sabéis que se suele mover de 3 o 4 como mucho. Aquí hace 1, 2, 3 y 4. Aquí hace 1, 2, 3, 4, 5. Vale, pues todavía le queda un poquito a lo mejor de caída en esta exhalación. Así que el que esté corto, en oro, que lo comentamos. Yo creo que no sé si fue en Signal o en el canal, o en el de YouTube, o perdón, en el WhatsApp. En el Signal hay, En el Signal, sí. Daniel, entró Daniel el Dani, sí, viernes que estaba. pasado. Sí, 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 No sé estaba si corto. seguirá o qué. Espero que sí, porque tiene buen aspecto de continuidad bajista. Hoy
hoy, como es un día de los claves, un momento de mercado donde hay pánico, esta semana ha sido bastante agresiva para el lado bajista, muy feliz para todas aquellas personas que estuvieran cortas. Es en estos momentos donde es extremadamente útil analizar los indicadores de amplitud y sentimiento de mercado, que son los que os vamos a poner en pantalla ahora mismo. Aquí lo tenemos. Lo hacemos a través de stockchart.com, pero bueno, hay otras plataformas que lo ofrecen, este caso es gratuito. Tenemos por un lado el NIMO, que es el McClellan Oscillator, que es este indicador que está aquí, que vamos a aprender a leer ahora. Luego tenemos el ratio put call, CPC, que es este que tenemos aquí. Y luego tenemos el NICE, el Sumantion Index, que es más enfocado al medio plazo, ¿no? Ahora nos interesa un poco menos. Entonces, los dos indicadores de corto plazo son este de aquí, el NIMO, y este de aquí, el ratio put call. ¿Y qué lectura nos están dando? Pues fijaros, cuando el McClellan Oscillator, que es este de aquí, pierde la cota de -100, es que está muy sobrevendido. En este caso está en -115. ¿Ok? Cuando el ratio put call está por encima de 1,20, es que está muy sobrevendido. Conclusión, ambos indicadores de amplitud y sentimiento de mercado nos están diciendo, cuidado, cuidado, chicos, que estamos viendo los últimos compases de este latigazo. Es decir, es muy posible que comience un rebote. Es muy posible. ¿Rebote creíble y serio? No tengo ni la menor idea, pero un rebote, ¿vale? Por lo tanto, por eso es en base a esto también y de los mismos gráficos, por eso decía en el análisis del mercado americano, perdón, porque esto es aplicable al mercado americano, decía que lo que espero en las próximas sesiones es un intento de rebote, porque estamos totalmente sobrevendidos, ¿ok? Así que es en estos momentos en los que son interesantes analizar estos indicadores. Tenéis en la plataforma la forma de buscarlos y todas esas cosas, porque son unas herramientas que en realidad a lo largo de un mes probablemente sean útiles 2 días, ¿m? Que son cuando llegan a estos puntos extremos. ¿Ok? Fijaros que aquí, por encima de 100, hay este punto. Por debajo de 100, pues ha habido dos recientemente, ¿no? Y han antecedido a esos rebotes que esperábamos, ¿no? Entonces, por eso yo pienso que mañana y puede empezar algún tipo de rebote serio en el mercado que corrija este grado de importante sobreventa. Vamos a dar el último salto, Manu. Vamos a ver las cripto. Fijaros, veníamos hablando, bueno, de que los objetivos por proporcionalidad de impulsos en Bitcoin era que se fuera a los 12.000, ¿no? Estamos hablando de, sí, 12.000 y pico, simplemente por proporcionalidad de impulsos. Y también comentábamos que cuando en un impulso bajista el retroceso es tan solo de este calibre, que puede ser, que forma como una L, podríamos decir, esto es un 30% como mucho de todo el impulso bajista, eso suele romper por el lado descendente. Pero es que fijaros, si cogemos el microscopio y hacemos exactamente el mismo, trasladamos exactamente el mismo concepto en semanal a diario, aquí lo tenéis, por partida doble. ¿Lo veis? ¿Veis la L? ¿Por dónde rompe? Por abajo. ¿Veis la L? ¿Por dónde rompe? Por abajo. ¿Ok? Así que, bueno, es un concepto que es interesante para cuando podáis verlo y aplicarlo, porque os permite saber más o menos por dónde pueden ir los tiros a continuación, ¿no? Ahora mismo, pues bueno, está en una zona de soporte, está aquí en esta zona de soporte y no está nada, de momento, nada interesante, ¿no? Yo hasta que no perdiera los 17.600, digamos que no estaría operando en Bitcoin porque es bastante errático, ¿no? Intento hacer aquí un intento de etapa 1 con fallo de ruptura de continuación alcista, aquí lo tenéis, que ha hecho que cada vez que ocurre eso, ya sabéis que el siguiente objetivo es que se vaya a la zona de soporte mayor previa. Aquí está. Zona de soporte previa, es justo lo que ha hecho, perfecto. Y ahora, pues bueno, ahora intenta rebotar, pero no tiene mucha fuerza, ¿lo veis? Hay mucha debilidad y a mí me da la sensación de que esto puede tener continuidad bajista. Distinto, sí, Juan, perdón, perdón, sí. por lo que comentas, ese fallo de ruptura lo hemos tenido esta semana entre la vela, que sí, miércoles, a ver, del miércoles al jueves, que tenemos un mini fallo de ruptura de Sí, continuación bajista
y sin embargo no ha tenido continuidad alcista, o sea, Sí, muestra debilidad. muestra debilidad, sí. Bueno, digamos que no es tan claro como este, que rompe y Sí, cierra claramente por encima de la resistencia. Aquí es verdad que rompe esta zona de soporte, pero en el mismo día incluso ya cierra por encima. Por lo tanto, no es del mismo calibre el concepto, pero sí, sí, sí. Podríamos decir que cuando arranca y no tiene continuidad es rarísimo. Es que además, mira, tiene dos mensajes alcistas negados. Este, que no tiene continuidad, y este. ¿Lo ves? Este es otro mensaje alcista, porque fijaos que esta vela fue roja hasta aquí, eliminando casi el 100% de la vela verde. Le ha dado la vuelta, ¿eh? Le ha dado la vuelta. Y esto lo más normal es que, si a mí me preguntáis, oye Juan, ¿y esto cómo lo ves ahí así? Y digo, hombre, esto en cuanto supere este cota, yo pienso que esto va a tener continuidad alcista, sinceramente. Y si no la tuviera, cuidado, porque lo que nos está hablando es de mucha debilidad. Efectivamente, mucha debilidad. ¿Ok? Por tanto, mi escenario en Bitcoin es lateral bajista, lateral bajista. Vamos a ver en el Ethereum, que ya sabéis que estaba bastante más fuerte, estaba bastante más fuerte que el, que el Bitcoin, entre otras cosas porque ya había llegado a objetivo, ¿lo veis? La proporcionalidad de impulsos, además, con una precisión, diría, de casi milimétrica. Y ahora, fijaos cómo, bueno, la caída fuerte se ha parado en la media de 200. Aquí se ha parado en la media de 200. Es posible que aquí podamos construir el primer mínimo relevante creciente dentro de 3 semanas, dentro de 3 velas. Es posible que pueda ocurrir porque es la zona de la media de 200. ¿Ok? En diario ya ha llegado a ese objetivo que teníamos marcado. Aquí está, tras este fallo de ruptura de continuación alcista, este de aquí, fallo de ruptura de continuación alcista porque supera, ¿lo veis? Supera la resistencia y no tiene continuidad en la vela siguiente. ¿Lo veis? Como no tiene continuidad en la vela siguiente, lo más normal es que se vaya a zona de soporte menor, que en mi caso, como mínimo, sería aquí. Pero se ha ido a la soporte mayor incluso. Ahí está. Y ahora estamos recuperando ese escenario de etapa 4, ¿no? En zona de... Fijaros dónde se para, ¿eh? Es que no es casualidad que se haga... ¿Por qué se para aquí la caída? Porque es zona de soporte menor. ¿Por qué ocurre aquí esta bottom tail encubierta y la siguiente bottom tail explícita? Esta. Porque es zona de soporte menor. ¿Qué está mostrando las últimas velas en el Ethereum? Debilidad. ¿Por qué? Hombre, porque fijaros que tiene una bottom tail encubierta y una explícita, que son mensajes alcistas, y aún con todo no ha podido tener continuidad alcista. ¿Eso qué significa? Pues que hay presión vendedora, ni más ni menos, ¿no? Y por lo tanto, eso nos habla de pueda tener una especie de retest aquí a la zona de 1250, más o menos, el Ethereum. Bueno, pues creo que nada más, porque hoy, como no tenemos en julio, no tenemos Blast, no tenemos la sección Blast. En la plataforma sí está sí estará la sección Blast, con las acciones que él haya seleccionado, que cumplen los parámetros de ese tipo particular de movimientos. Y nada más, yo creo que por nuestra parte, solo saber que tenéis las formas de contacto habituales con nosotros, que si queréis probar la plataforma una semana o 2 semanas, nos da igual, solo tenéis que registraros, os dais de alta y como diría Santi, brujuleáis por ahí. Lo que hacemos es verdad que con eso no tienes acceso a los grupos de WhatsApp, que es y el grupo de Signal, que es donde se mueve todo el cotarro, podríamos decir. Pero bueno, te puedes hacer una idea de cómo es nuestro enfoque, ¿no? Por mi parte, nada más, Manu, no sé si quieres comentar algo y si no, Nada, que desearles buen trading esta semana y ya está. muy bien. Pues nada más, lo dicho, que tengáis una muy buena semana y nos vemos la siguiente. Venga, cuidaros. Hasta Chao. luego.